Es una tecnología de lo infinitamente pequeño. Están por todas partes, en las capas más finas de la sociedad. Desde los coches hasta la gestión de datos, pasando por la comunicación, todo depende de los microprocesadores. Son más importantes que el petróleo. Los microprocesadores conforman una industria ultraestratégica. Frente a China, la isla de Taiwán es el mayor productor mundial de chips electrónicos, una situación que genera tensiones geopolíticas. Taiwán pertenece a China. Taiwán lleva 50 años en manos extranjeras. Imaginemos que China consigue el control de la industria de microprocesadores taiwanesa. La economía mundial se paralizaría. Los microprocesadores son nuestra mejor protección. Es como un escudo de silicio. En los años 80, Estados Unidos y Europa externalizaron la fabricación de microchips. La globalización tiene que ver con los costes laborales. Era más barato contratar en el sudeste asiático. Conscientes de su dependencia, estadounidenses y europeos se han lanzado a una carrera contrarreloj para producir sus propios chips. Están construyendo la mayor planta del mundo, aquí en Arizona. Quien produzca microprocesadores controlará una parte de la industria mundial. La geopolítica mundial ha estado determinada por las reservas de petróleo durante los últimos 50 años. La procedencia de los microprocesadores será capital en los próximos 50 años. Desde Taiwán a Estados Unidos, los microprocesadores son ahora codiciados por las mayores potencias mundiales. Producir un microprocesador requiere tecnología punta. Y todo empieza con uno de los elementos más abundantes de la corteza terrestre. Extraído en forma de cuarzo, el silicio se funde primero en un horno a 1400 grados. A continuación se enfría en silos. Luego el material se corta para formar finas placas de silicio. En estas placas se graban los circuitos electrónicos que forman los microprocesadores. Se encuentran en todos los dispositivos electrónicos. En la década de 1990, los europeos prefirieron transferir la producción de esta tecnología a Asia. Taiwán decidió entonces convertirla en su industria estratégica. En Taiwán llevamos 30 o 40 años desarrollando el sector de los microprocesadores. Es un sector que representa el 13% de nuestro PIB. Estamos a la vanguardia de la tecnología y formamos buenos ingenieros. En Taiwán tenemos sobre todo el mejor tejido industrial posible para satisfacer a nuestros socios extranjeros. En infraestructura y costes de producción, Taiwán se ha convertido en la tierra prometida de los microprocesadores. La isla, frente a las costas de China, es el bastión indiscutible de esta industria estratégica. Taiwán concentra el 30% de la producción mundial de microprocesadores. Este pequeño país es un pilar indispensable de la economía mundial. La isla debe su transformación a un hombre en concreto, Morris Chang. Este ingeniero, nacido en China en 1931, es venerado como un héroe nacional en Taiwán.
En nombre de los fundadores del país, me gustaría expresarle nuestro máximo respeto por su contribución a la grandeza de Taiwán. En 2018, Morris Chang recibe la máxima condecoración civil del país de manos de la Presidenta de la República. Formado en las mejores universidades estadounidenses, Morris Chang es el fundador del grupo TSMC, el primer fabricante de microprocesadores del mundo. Es idolatrado por todo Silicon Valley. Morris, el mundo está lleno de gente que ha triunfado, pero nadie ha causado un impacto como tú. En nombre de todos, me gustaría decirte que eres mi héroe. Morris Chang revolucionó la industria de los microprocesadores cuando fundó TSMC a finales de los 80. Es uno de los creadores de esta industria. Trabajó en Texas Instruments en los años 50. Está en el campo de los semiconductores desde su invención. La creación de un nuevo modelo de negocio basado en la subcontratación de la fabricación de microprocesadores. Hoy todo el mundo dice que fue una idea genial. Pero en aquella época nadie necesitaba nuestros servicios. Con la ayuda del gobierno taiwanés, que era el principal inversor en TSMC, Morris Chang invirtió mucho dinero en instalaciones de producción en Taiwán. Su idea no es fabricar sus propios microprocesadores, sino producirlos para otros, europeos, estadounidenses, empresas de todo el mundo. En la década de 1990, la propia existencia de TSMC aceleró la deslocalización de la producción, fomentando el llamado modelo de compañía sin fábricas. En 1985-86 había tal vez 25 empresas de este tipo en el mundo. 10 años después eran 400 o 500. TSMC ha construido un imperio de megafábricas en Taiwán en menos de 40 años. En las afueras de Taipei, las fábricas de TSMC son impenetrables. La comunicación de la empresa es estricta. Nada de entrevistas con empleados ni imágenes del interior. TSMC se ha convertido en el centro de atención. La empresa tiene el poder de paralizar el mundo. TSMC produce el 90% de los chips más potentes del mundo, ya sea Apple en sus iPhones o Nvidia con sus tarjetas gráficas para centros de datos. Sin TSMC, las grandes empresas digitales no podrían sobrevivir. De todas las empresas del mundo, esta es la única de la que todos poseemos al menos un producto. No hay otras. Por decirlo claramente, está el aire y TSMC. El valor de mercado de TSMC representa más de la mitad de la riqueza nacional de Taiwán. El 30% de los chips electrónicos de todo el mundo se fabrican actualmente en la isla. China, Estados Unidos y Europa van muy a la zaga y se ven obligados a importar la mayoría de sus microprocesadores. En marzo de 2020, la crisis del COVID hará que las economías mundiales dependan aún más de esta tecnología. El COVID fue un acelerador increíble. Todo el mundo empezó a comunicarse por Internet. Zoom se convirtió en un nombre común, no en referencia a una lente, sino en términos de comunicación. La industria de semiconductores crecía entre un 5 y un 6% anual. La demanda de microprocesadores se disparó a niveles de crecimiento del 20 o el 25% anual, y eso también alteró las cadenas de suministro, de manera que la oferta no pudo seguir el ritmo de la demanda. La crisis sanitaria fue un ejemplo de choque, de doble choque, en las cadenas de suministro. Impidió a los productores producir y, en última instancia, animó a los clientes a consumir más.
La pandemia mundial crea entonces un desequilibrio entre la producción y la demanda de microprocesadores. Ese año, la industria mundial fabricó más de 1 billón de microprocesadores, un récord absoluto. Esto significó que nuestras fábricas estuvieron al menos 2 años funcionando a pleno rendimiento. El problema actualmente es que la demanda se ha disparado y nuestras fábricas no son extensibles. No podemos exigirles más. El mundo occidental se da cuenta entonces de su vulnerabilidad. Hubo escasez de chips. Los fabricantes de automóviles tuvieron que parar sus fábricas. Toda la economía se vio penalizada. El mundo comprendió la importancia de los microprocesadores. Nos hicimos indispensables. En 2021 y 2022, por la falta de microprocesadores, una empresa como Apple perdió más de 10.000 millones de dólares. La producción de videoconsolas disminuyó, aumentando el retraso en las entregas. Los fabricantes de automóviles entraron en pánico. 3 grandes fabricantes de automóviles han anunciado el cierre de sus plantas por el COVID. En 2020, con el COVID, los pedidos en la industria automovilística se desplomaron. Los fabricantes dejaron de encargar microprocesadores. Esto obligó a grupos como TSMC a trasladar su producción a otros sectores industriales y cancelarla para la industria del automóvil. En la segunda mitad de 2020, cuando los pedidos de coches repuntaron, los fabricantes de automóviles quisieron comprar microprocesadores a toda prisa, pero todas nuestras líneas de producción ya estaban reservadas por otros clientes. Todo el mundo luchaba por tener nuestros chips. Fue un periodo muy tenso. Y de repente todo el mundo despertó. La demanda de automóviles aumentó. Así que los fabricantes nos pidieron que les suministráramos. Pero entonces les dije, lo siento, ya no podemos hacerlo. Se lo habíamos dado todo a otros fabricantes. La planta de Opel en Eisenach detiene temporalmente su producción. Los empleados de Renault en Sandouville se ven obligados a parar. La fábrica cierra 13 días. Los trabajadores del centro de Michigan se quedan temporalmente sin trabajo. Y todo por culpa de un pequeño chip. En los aparcamientos de las fábricas estadounidenses, decenas de miles de coches esperan sus microprocesadores. En 2021, muchos de estos vehículos ni siquiera se habrán fabricado, lo que costará a la industria automovilística mundial 200.000 millones de euros. En 2022, la crisis sigue sin resolverse. Junto a El Havre, la fábrica de Renault en Sandouville vuelve a estar en silencio. Nuestra planta estuvo parada durante 10 días. Simplemente por la famosa crisis de los microprocesadores. Desgraciadamente, nuestra dirección se vio obligada a cerrar la planta por falta de suministro de ese microprocesador y nos encontramos con una fábrica que en nuestra jerga llamamos fábrica muerta, sin nadie dentro. Veías coches colgados en las cadenas de montaje. El problema es que no había empleados a su lado, ni un ruido, solo chapa. En 2021 hay más de 60 días de paro. Más de 60 días de inactividad. No es preocupante, es alarmante. Pensemos en Taiwán y en los países asiáticos que producen estos microprocesadores. Un día habrá una crisis geopolítica y ya no cumplirán, dejarán de suministrar. Estamos hablando de cientos de miles de puestos de trabajo en los próximos meses o años, que si no invertimos la tendencia serán sacrificados en Francia. ¿Está cerrado? Sí, hoy toda la fábrica está parada. Existe una sorprendente similitud con la crisis del 73. En 1973 el petróleo fluía. Nadie estaba preocupado, siempre había estado ahí, hasta que se acabó. Ahora avancemos rápido, hasta 2020. Nadie se había preocupado nunca por los chips. Siempre había habido, hasta que dejó de haber. Y de repente surgen muchas preguntas. ¿A dónde han ido? ¿De dónde vienen? ¿Y quién los produce?
Así fue como los microprocesadores se convirtieron en un recurso estratégico. La globalización tiene que ver principalmente con los costes laborales. Era más barato contratar mano de obra en el sudeste asiático. El transporte también era más barato. Por eso era más fácil tener un contratista en Europa o en Estados Unidos. Esa es la razón por la que hoy somos tan vulnerables. No pensamos que las cadenas de suministro internacionales pudieran ponerse en entredicho, porque no imaginábamos que pudiera surgir una pandemia o estallar una guerra. Por tanto, la lógica de la mano de obra barata ya no tiene sentido hoy en día. Ya no estamos en una lógica de tecnología de bajo coste, y eso es fundamental para entender este movimiento inverso que hemos observado. Las empresas llevan décadas deslocalizándose masivamente sin hacer preguntas. Los microprocesadores no fueron una excepción a la regla, y hoy los dirigentes occidentales solo pueden constatar su dependencia. La pandemia puso dolorosamente de manifiesto la vulnerabilidad de las cadenas de suministro de chips. El COVID-19 puso de manifiesto la fragilidad de las cadenas de suministro justo a tiempo. Durante décadas, los políticos nunca pensaron en la industria de los microprocesadores. Pensaban que los chips eran cosas que estaban en sus ordenadores o en sus teléfonos, sin ir más lejos. En el tema de los componentes electrónicos tenemos un reto enorme. La escasez mundial de semiconductores ha provocado un déficit de bienes de consumo, sobre todo de automóviles, y contribuye a subir los precios en todo el mundo. A partir de 2020, debido a la pandemia y la competencia geopolítica, los gobiernos empiezan a pensar en los riesgos. Para limitar los efectos de la escasez y reducir su dependencia tecnológica, estadounidenses, chinos y europeos reaccionan. En 2022, cada uno anuncia su plan microprocesador para desarrollar su propia capacidad de producción. El Colegio de Comisarios ha aprobado hoy la Ley Europea de Chips. Para alcanzar nuestro objetivo centenario, necesitamos mejorar nuestra capacidad de innovación. La guerra de los chips ha comenzado. Hay varias guerras diferentes simultáneas. Hay una guerra entre empresas que luchan por una cuota de mercado, pero también hay competencia entre países por ver quién se queda con qué parte de la producción. El 2 de agosto de 2022, las cadenas de televisión taiwanesas retransmiten en directo la llegada de un avión oficial. A bordo está Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, la tercera persona más poderosa de Estados Unidos. Nunca en 25 años un líder político estadounidense tan importante había pisado suelo taiwanés. Hoy nuestra delegación ha venido a Taiwán para dejar inequívocamente claro que no abandonaremos nuestro compromiso con Taiwán y que estamos orgullosos de nuestra duradera amistad. En las redes sociales, Nancy Pelosi presenta su propia visita. Pero no dice nada sobre una reunión crucial para hablar de microprocesadores. Aquí podemos verla con Morris Chang, fundador de TSMC, y Mark Liu, actual director ejecutivo de la empresa. Si nos fijamos en la producción taiwanesa de semiconductores, nos daremos cuenta enseguida de que Taiwán ocupa un lugar muy importante en el mundo. Y puede que en un futuro próximo, China tenga la tentación de hacerse con el control de nuestra industria de microprocesadores. China quiere expandir su influencia y su poder más allá de la primera cadena de islas. Taiwán se interpone. Quieren apoderarse de nuestro país. La mayoría de los taiwaneses rechaza la unificación con China. El uso de la fuerza es, por tanto, la única opción de China para unificar ambos países. Nancy Pelosi ha llegado a Taiwán esta noche y China ya ha respondido. Su llegada ha desencadenado una oleada de noticias sobre ejercicios militares chinos alrededor de la isla. Durante varios días, China organiza un bloqueo militar sin precedentes de Taiwán con misiles y aviones de combate. El presidente Xi Jinping
envía un mensaje de firmeza a Taipei y a Washington. Les diré una cosa. Esta visita es una enorme farsa. Bajo el disfraz de la democracia, Estados Unidos está violando la soberanía china. Taiwán volverá a la madre patria. ¿Pelosi fue a Taiwán? ¿Pero quién es Pelosi en un enfrentamiento con China? Está un poco vieja, ¿no? Desde 1949, Taiwán ha sido una de las obsesiones del gobierno central. En octubre de 2022, durante el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, el presidente Xi Jinping reafirma su deseo de anexionarse la isla rebelde. La cuestión de Taiwán es un asunto del pueblo chino. Nosotros trabajaremos con la máxima sinceridad y esfuerzo por la reunificación pacífica, pero nunca renunciaremos al uso de la fuerza. La razón del interés de China en Taiwán no es solo política. La isla está en el centro de la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China. China ha anunciado su objetivo de superar a Estados Unidos en términos de tecnología. Y es evidente que el conflicto ha cristalizado en torno a los semiconductores, que están en el corazón de la tercera revolución industrial y el dominio tecnológico del mundo. Si se produjera un ataque militar chino contra Taiwán, crearía un conflicto muy importante. No hay ninguna duda de que hoy en día China es solo una potencia emergente en el campo de los microprocesadores. No estamos a la vanguardia de la tecnología y nuestras capacidades de producción no son las más avanzadas en ese sector. Acabamos teniendo microprocesadores de gama media o baja. Y eso es un gran problema para nosotros. Imaginemos por un momento un mundo en el que China tomara el control de nuestra industria de microprocesadores y utilizara nuestras fábricas como un arma contra las democracias. Estoy seguro de que todos los países que dependen de los chips taiwaneses reaccionarían con fuerza. Los microprocesadores son nuestra mejor protección. Los taiwaneses utilizan TSMC como un escudo, un medio de protegerse al más alto nivel, incluido el político, pero también militarmente. Necesitamos que Taiwán mantenga intacta su capacidad de producir semiconductores frente a China y para la industria estadounidense y la industria mundial. Estados Unidos hará todo lo que esté en sus manos para que continuemos trabajando para ellos. No solo por nosotros, también por Apple y otras compañías que necesitan nuestras fábricas. Y a China le gustaría controlarnos, pero Estados Unidos nunca lo permitirá. Un conflicto armado en el estrecho de Taiwán podría poner en peligro la mayor parte de la producción mundial de productos electrónicos. Para enfrentarse a China, Taiwán contaría, por tanto, con un aliado militar de peso. ¿Estaría dispuesto a intervenir militarmente para defender Taiwán? Sí. Está dispuesto. Es un compromiso que hemos adquirido. La idea de que Taiwán sea invadida es impensable. Desestabilizaría toda la región y tendríamos otra crisis entre manos similar a la que tenemos en estos momentos en Ucrania. Si Taiwán no tuviera capacidad industrial en este ámbito, creo que el interés defensivo de Taiwán sería mucho menor a ojos de los estadounidenses. Huelga decir que los intereses económicos, y en particular en el campo de los semiconductores, son cruciales, fundamentales en las relaciones entre Estados Unidos y Taiwán. Soy David Livingstone, senador por el estado de Arizona. Antes de ser elegido, fui uno de los primeros asesores financieros del país. Arizona es conocida por su cobre.
su ganado, sus cítricos, y ahora tenemos microprocesadores. En el desierto de Arizona se están instalando nuevos actores industriales para beneficiarse de las ayudas estadounidenses. El grupo taiwanés TSMC construye su primera megafábrica en Estados Unidos. Lo que están viendo es la fábrica taiwanesa de microprocesadores. La primera fase de construcción está valorada en 12.000 millones de dólares. Y si todo va bien, en los próximos 20 años debería haber 3 de estas fábricas en este mismo emplazamiento. Es una fábrica de 4 plantas. Hace 18 meses aquí solo había desierto. Van rápidos. Se calcula que el impacto económico de esta planta será de 38.000 millones de dólares durante los próximos 20 años. Gracias a las empresas que van a instalarse aquí y a la construcción de edificios de apartamentos, viviendas unifamiliares y nuevos restaurantes. Personalmente, creo que el impacto va a ser aún mayor. Teniendo en cuenta que competíamos con el mundo entero, el hecho de que TSMC nos eligiera a nosotros me reconforta enormemente. Esta fábrica será, sin duda, su mayor complejo industrial. Y estará aquí, en mi ciudad. En mi circunscripción. Eso me llena de orgullo y de alegría. Esta fábrica pronto producirá chips de 5 nanómetros, microprocesadores de última generación que en la actualidad solo se fabrican en Asia. La elección del lugar no es casual. Fue en Phoenix, la capital de Arizona, donde se anunció el acuerdo entre estadounidenses y taiwaneses en 2020, gracias a la activa presión del gobernador del estado. El establecimiento de TSMC en Arizona es nuestra mayor victoria en una década. Negociamos, respondimos a sus preguntas y presentamos las ventajas de instalarse en nuestro estado. Tenemos los impuestos más bajos del país porque nos hemos librado de 1 millar de regulaciones. Arizona es un lugar maravilloso para vivir, trabajar y divertirse y al parecer para hacer negocios. Doug Ducey es amigo de Taiwán desde hace mucho tiempo. De ahí que, un mes después de la polémica visita de Nancy Pelosi, el gobernador visitara la isla. Hola, soy Doug Ducey, gobernador de Arizona. Es un honor para mí conocer a la presidenta Tsai. El Partido Comunista Chino no tiene por qué dictar a ningún ciudadano estadounidense a dónde puede o no puede ir. Si alguien quiere visitar a nuestros socios taiwaneses, debe ser libre de hacerlo. TSMC es el mejor fabricante de chips del mundo. Creo que su inversión en Arizona actuará como elemento disuasorio e impedirá a China cualquier agresión contra Taiwán. En diciembre de 2022, el gobernador de Arizona obtiene una nueva victoria. El presidente de TSMC recibe a Joe Biden en su planta de Arizona para anunciar una inversión adicional de 30.000 millones. Gracias a todos y en especial a Morris Chang, que fundó la empresa en 1987 y la convirtió en una multinacional. Y TSMC anuncia hoy una segunda gran inversión, la construcción de una segunda planta en Arizona para fabricar microprocesadores de 3 nanómetros. Unas semanas más tarde, en los jardines de la Casa Blanca,
Es un día histórico para la economía estadounidense. Nancy Pelosi, de vuelta de Taiwán, ejerce de maestra de ceremonias. Hoy, señor presidente, con la rúbrica de su pluma, Estados Unidos declara su independencia económica, refuerza su seguridad nacional y asegura el futuro financiero de las familias estadounidenses. Somos los Estados Unidos de América, el único lugar donde todo es posible. Ahora voy a firmar la ley de chips y ciencia. Les prometo que volveremos a ser líderes mundiales en las próximas décadas. Mediante la firma de dicho acuerdo, la ley de chips y ciencia, Joe Biden da prioridad a la protección de los intereses estadounidenses. Reducir costes, crear empleo y contrarrestar a China se convierten en ejes centrales de la política comercial de Washington. Se destinan 280.000 millones de dólares a la industria y la investigación, de los cuales 52.000 son solo para microprocesadores. Se trata de la mayor inversión pública de los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Entre los asistentes se encuentra un hombre bastante discreto que ha estado trabajando entre bastidores para llegar a este punto. Se trata de Pat Gelsinger, director ejecutivo de Intel. Cabeza visible de un imperio, su grupo inventó el primer chip informático en 1971. Intel es hoy el segundo productor mundial de microprocesadores. Cuando me convertí en director ejecutivo de Intel, lo tenía ya muy claro. El mundo necesitaba capacidades de fabricación equilibradas geográficamente. Todo el mundo lo entiende hoy, y esa es la esencia de la ley de chips, asegurarnos de que somos menos dependientes. No puedo inventar reservas de petróleo para mi país, pero sí que puedo construir nuevas fábricas en suelo estadounidense. Ahora tenemos que construir. Estamos en el condado de Licking, Ohio. Este es el emplazamiento elegido por Intel para poner la primera piedra de su última fábrica de microprocesadores. Intel contratará aquí en Ohio a los ingenieros del futuro. Un nuevo complejo de 20.000 millones de dólares que empleará a 7.000 trabajadores de la construcción. Por favor, demos la bienvenida a Pat Gelsinger, director ejecutivo de Intel. ¡Lo hemos conseguido! Este hermoso estado conserva una larga tradición industrial. Os gusta construir cosas y eso es exactamente lo que vamos a hacer juntos. Vamos a construir los microprocesadores más modernos del mundo aquí en Ohio. Por desgracia, en Estados Unidos no fabricamos ninguno de los chips más avanzados. Ninguno. Y China intenta aventajarnos. Estados Unidos tiene que convertirse en líder en la fabricación de estos microprocesadores. Y la ley de chips nos ayudará a conseguirlo. El director ejecutivo de Intel, Pat Gelsinger, es uno de los empresarios cercanos al presidente. En Estados Unidos, la política industrial en sectores clave de la economía está vinculada a los intereses del Estado. Estados Unidos tiene una política industrial que no nacionaliza empresas, como hicimos en Francia en un momento dado, pero intervienen a través de órdenes masivas del Departamento de Estado. Si examinamos en profundidad la historia industrial de Estados Unidos, nos damos cuenta de que, al igual que en un buen número de países, el complejo militar industrial ha desempeñado un papel fundamental en la aparición de innovaciones tecnológicas. Bien, ¿preparados? 1, 2 y 3. ¡A acabar! En Ohio, el complejo industrial de Intel, con una inversión de 20.000 millones de dólares, no comenzará su andadura hasta dentro de 2 años. Y todo gracias a la ley de chips, es decir, al dinero de los contribuyentes estadounidenses. Los microprocesadores son un sector industrial muy competitivo que requiere mucho capital. No puedo hacer este tipo de inversión sin subvenciones públicas, así que esperamos obtener subvenciones del orden del 30 al 40% de una inversión total de 20.000 millones de dólares.
Para eso está la ley de chips. Como suelo decir a los líderes políticos, no estoy pidiendo favores, pero si voy a invertir tanto dinero, necesito ser competitivo en el mercado internacional. Estados Unidos se ha dado cuenta de que los chinos, situados ya en la frontera tecnológica, tienen la capacidad de superar a Estados Unidos militarmente con semiconductores, capaces de incorporar las últimas tecnologías, lo que amenazaría la supremacía militar estadounidense. Para evitarlo, la estrategia estadounidense de reindustrialización va acompañada de medidas punitivas y radicales. Las empresas estadounidenses ya no pueden trabajar con Huawei, el gigante de las telecomunicaciones, ni con SMIC, el principal productor chino de microprocesadores. En Pekín, la medida se considera una agresión. Algunos artículos de la ley de chips prohíben a las empresas estadounidenses mantener relaciones económicas pacíficas y ningún tipo de comercio e inversión en grupos chinos. Este enfoque es discriminatorio y causará problemas en la cadena de suministro de microprocesadores. China se opone firmemente a la llamada ley de chips y ciencia. Al igual que Estados Unidos, China invierte miles de millones en el sector de los microprocesadores, pero sin el resultado esperado. La ley de chips estadounidense es poco ambiciosa. 52.000 millones de dólares no es gran cosa. Nuestra inversión es de 150.000 millones. Los chinos, pese a todos sus esfuerzos, siguen viéndose obligados a importar chips por valor de más de 400.000 millones de dólares al año. El gobierno chino invierte mucho en la industria de chips, pero es una inversión muy ineficiente. China importa más microprocesadores que petróleo. Desde hace casi 40 años, China invierte grandes cantidades en semiconductores con pérdidas financieras colosales. En cierto modo se ha puesto al día, pero todavía no está en la frontera tecnológica. Obviamente a los chinos les gustaría ser capaces de superar a Taiwán, no solo porque hay una rivalidad entre los dos países, sino también, más allá de eso, porque hay una rivalidad con Estados Unidos y un deseo de independencia tecnológica de los estadounidenses. Como respuesta a las sanciones de Estados Unidos, la producción china de semiconductores ha alcanzado niveles récord en los últimos meses. 30.000 millones de chips han salido de las fábricas del país. Creo que muchas de las decisiones tomadas por Estados Unidos son muy simplistas, sin ningún propósito real e incluso estúpidas. Me llamo Yao Haiping y soy fundador y director ejecutivo de Artosin. Fundé la empresa en 2011. Durante los últimos 25 años he creado una empresa de semiconductores especializada en el diseño de chips. Esta empresa tiene unos 300 empleados, 60 de los cuales trabajan en el departamento de diseño de chips. Aquí están trabajando en circuitos integrados y llevan a cabo simulaciones y verificaciones. Codifican los microprocesadores para distintas aplicaciones. De momento, las empresas de diseño pueden seguir fabricando sus chips en Taiwán, Corea o Estados Unidos. Solo algunas empresas como Huawei están prohibidas, pero la ley de chips estadounidense no va a arreglar la situación. Sus intenciones están claras: perjudicar el máximo posible a China. Creo que cualquier tipo de represión de esa índole frenará definitivamente el desarrollo de nuestro país. En la actualidad, China fabrica apenas el 15% de los chips electrónicos que se consumen. Pero tiene una ambición desmesurada: ponerse al día tecnológicamente y ser autosuficiente de aquí a 2025. El futuro científico y tecnológico es innovación, innovación y más innovación. Solo la innovación nos hará más fuertes y mejores. Perseveremos para llegar a ser autosuficientes. Redoblemos nuestros esfuerzos y apuntemos más alto. En China,
El mundo de los microprocesadores carece de tecnología, cerebros y capacidad de producción. Es la gran debilidad de la industria china, muy dependiente de las importaciones de chips extranjeros. Trabajé en China unos 2 años. La empresa SMIC me contrató como vicepresidente. En 2020, este antiguo alto ejecutivo del grupo taiwanés TSMC fue contratado por el principal fabricante de microprocesadores de China. Hoy, el profesor Chiang vive en Estados Unidos, en Silicon Valley. Antes de ir a China, había oído que el gobierno iba a invertir centenares de miles de millones en la industria de los semiconductores. Pensé que tendrían una estrategia definida, pero cuando llegué allí me di cuenta de que no había estrategia. Tendemos a creer que en China el gobierno es todopoderoso. Políticamente sí, pero no desde el punto de vista económico. Los gobiernos locales tienen su propia financiación y hacen lo que se les antoja. Y sobre todo quieren tener poder. Si sumamos todo el dinero que China está invirtiendo, hablamos de miles y miles de millones. Pero gran parte de ese dinero procede de las administraciones locales. Todos quieren tener su fábrica en su ciudad. El resultado es que el dinero se gasta de forma ineficaz. Aunque las empresas chinas están más subvencionadas, en los últimos 10 años han tenido muchos problemas para mejorar su capacidad de producción. Hay una guerra tecnológica en marcha para ver quién se lleva la palma. De momento Estados Unidos va en cabeza, pero estamos perdiendo nuestra ventaja. Y China está desesperada por fabricar sus propios microprocesadores sin depender de Estados Unidos, Taiwán o Corea. Las grandes multinacionales tienen mucho poder. TSMC, Samsung, Intel son muy fuertes. Pero creemos que nos estamos poniendo al día a pasos agigantados. El proceso puede ir muy rápido, muy rápido. ¿Dispone China de los medios para alcanzar sus ambiciones? ¿Será capaz de ponerse al día en menos de 2 años? En esta carrera mundial por la producción de microprocesadores, Europa parece estar fuera de juego, a pesar de la retórica de sus dirigentes en Bruselas. Hemos deslocalizado gran parte de nuestras fábricas, de semiconductores y también de muchos productos manufacturados. Estábamos en esa carrera que algunos critican, y quizá con razón. No estoy lejos de pensar lo mismo. Ahora la crisis ha permitido acelerar las cosas y tomar conciencia del problema. Es hora de fijarnos una ambición para que, poniéndonos como horizonte el año 2030, podamos alcanzar el 20% de la producción mundial. Debemos aumentar masivamente la producción de semiconductores en Europa. Para recuperar su soberanía, Europa necesita más fábricas, como esta situada a las afueras de Dublín. En la capital irlandesa se está construyendo la fábrica más moderna de Europa. ¿No es grandiosa? A esta fábrica la llamamos Fab 34. Es un proyecto de 17.000 millones de euros. Tenemos 2 años para construirla, 1 año para equiparla y 1 año para ponerla en marcha. Es un proyecto que lleva tiempo. Esta fábrica producirá microprocesadores de última generación a finales de 2023. Pero las apariencias engañan. Fab 34 no es una fábrica europea. Es propiedad del fabricante estadounidense Intel y de su director ejecutivo, Pat Gelsinger.
Hoy anunciamos nuestro programa para Europa. Tenemos previsto invertir 80.000 millones de euros en Europa en los próximos años. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho que no hay futuro sin microprocesadores. Y tiene toda la razón. Señoras y señores, hace un mes la Comisión presentó su ley europea de chips. La presidenta de la Comisión Europea aparece en el vídeo promocional de Intel para promocionar su plan de microprocesadores. En total, más de 43.000 millones de dólares de inversión pública, tanto de la Unión Europea como de los Estados miembros, financiarán nuestra ley de chips hasta 2030. Europa, incapaz de afrontar este reto de soberanía tecnológica, acepta ayudar a las empresas estadounidenses. En la guerra comercial entre Estados Unidos y China, Europa parece ser la gran perdedora. Todavía teníamos algunos productores en los años 80 y 90 que desaparecieron y fueron adquiridos por los estadounidenses o incluso por empresas asiáticas. Los países europeos han fracasado. Posiblemente lo que los europeos intentan hoy con esta iniciativa es asegurar su abastecimiento por si se produjera otra convulsión geopolítica en esta industria. La Comisión contaría, no obstante, con 3 fabricantes europeos de microprocesadores. Europa tiene incluso un campeón al que no se puede ignorar. ASML es un grupo holandés desconocido para el gran público. Esta empresa fabrica máquinas de fotolitografía ultravioleta capaces de grabar lo infinitamente pequeño. Sin ASML no habría microprocesadores en nuestros teléfonos móviles. Fabricamos como un enorme retroproyector. Nuestra máquina copia el diseño del chip y lo imprime en un soporte. Ese medio es un microprocesador. Cuando abres un teléfono móvil se pueden ver todos esos pequeños chips. Eso es exactamente lo que hacemos. Es caro y se hace con nuestra máquina. Cada uno de estos retroproyectores cuesta 150 millones de dólares. Solo TSMC, Intel y Samsung se lo pueden permitir. Es una industria muy próspera. TSMC ha anunciado que quiere invertir 140.000 millones de dólares en los próximos 3 años. Samsung proyecta el mismo nivel de inversión. Intel, más de 100.000 millones. Los 3 mayores fabricantes de microprocesadores invertirán entre 300.000 y 400.000 millones en la construcción de nuevas fábricas. Desde el punto de vista de la gestión de riesgo, ¿por qué instalar todas estas fábricas en Asia? Tiene más sentido repartirlas por el mundo. Por eso Intel invierte en Europa y TSMC construye en Estados Unidos. Competir en este sector es muy caro. Construir una fábrica puede costar hasta 20.000 millones de dólares. Cualquier intento de cambiar la ubicación de las fábricas resulta muy caro. Así que la pregunta es, ¿merece realmente la pena? Hemos dependido demasiado de Asia. Me gustaría que deslocalizáramos esta industria. No entiendo esta forma de cuestionar la globalización. Es imposible, la globalización está ordenada por Dios, ¿no? ¿Deben los gobiernos financiar una industria floreciente que se nutre de la gran demanda de microprocesadores? Los gobiernos deberían subvencionar a los gigantes de la industria para ayudarles a construir grandes proyectos, como en una asociación. Gobiernos e industria de la mano. En Asia, Europa y Estados Unidos, la guerra de los chips no ha hecho más que empezar. Porque los microprocesadores son ahora la principal materia prima de nuestras vidas conectadas. Sin microprocesadores no hay innovación. Sin microprocesadores no hay revolución verde. Sin microprocesadores no hay seguridad. Se trata de una cuestión clave para el futuro. Tratémoslo con ese nivel de importancia. Hay empresas que han desarrollado un saber hacer único en el mundo
y que están sacando partido de esta nueva situación interna provocada por la geopolítica. Y son estas empresas las que pueden imponer sus decisiones a escala mundial y gubernamental. ¿Esta guerra, a la vez comercial y política, revela los límites de la globalización? La crisis de los microprocesadores ha acentuado la rivalidad entre el gigante chino y los estadounidenses. ¿Mantendrá Washington el control de su estrategia? ¿O tendrá que vérselas con una China dispuesta a utilizar la fuerza para recuperar su retraso tecnológico?